Bueno, muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes en esta mañana de hoy. Muy agradecido con todos ustedes porque estén con nosotros en este momento. Transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país, en esta capacitación que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo y el desarrollo humano, reconocida por Secretaría de Educación Distrital, Ministerio de Educación Nacional. Un saludo especial para todos ustedes en el día de hoy con un tema bastante importante y de amplio interés: la tutela como mecanismo para impugnar los fallos judiciales. Nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Rudmira Barón. Doctora Rudmira, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Kevin. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta conferencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, por por haber aceptado la invitación. Cordial saludo claramente a todos los que se encuentran en este momento desde la ciudad de Villavicencio y nos acompañan en la mañana de hoy, donde está la doctora Rudmira Barón en una de nuestras regionales que tenemos a nivel nacional. Entonces, muy complacido realmente, doctora Rudmira, que esté con nosotros en esta mañana de hoy. Esperamos tener pues amplios conocimientos en este tema. Mientras tanto, vamos saludando a los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Neiva. Un saludo especial para todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cali. Igualmente los que están con nosotros desde la ciudad de Cúcuta, desde la ciudad de Bucaramanga. Un saludo especial para todos ustedes, los que nos acompañan desde el eje cafetero. Saludo especial para los que están con nosotros desde la ciudad de Pereira. Igualmente los que están con nosotros desde la ciudad de Santa Marta, desde el sur del país, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Pasto. Igualmente los que están con nosotros desde la ciudad de Barranquilla. Un saludo especial para todos ustedes, los que nos acompañan desde la ciudad de Tunja, desde la ciudad de Villavicencio. Igualmente los que están con nosotros desde la ciudad de Ibagué, desde la ciudad de Neiva. Y bueno, para todos los que nos acompañan a lo largo y ancho del territorio nacional, igualmente vamos saludando en este momento a los que se van conectando a través de la plataforma de Facebook, los que nos ven desde Instagram, los que nos ven desde Twitter, los que nos ven desde nuestro canal de YouTube. Un saludo especial para todos ustedes. Esperamos aprender, como les digo, mucho el día de hoy. Nos acompaña una gran abogada, la doctora Rudmira Barón. Ella es egresada no sé, doctora, de la Corporación Universitaria. Qué pena con ustedes que no alcanzó a ver el título, pero bueno, para este tema el día de hoy, que es la tutela como mecanismo para impugnar fallos judiciales en firme, esperamos conocer mucho sobre este tema, doctora Rudmira, y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación. Bueno, buenos días a todos, a la audiencia. Gracias, doctor Kevin, por su presentación. Agradecerle al Centro de Estudios por tener la gentileza de invitarme a participar en diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Bueno, el tema que se me encomendó el día de hoy es la tutela como mecanismo para impugnar fallos judiciales en firme. Entonces, bueno, la acción de tutela, como todos sabemos, es un escenario, está en todos los escenarios. Está en los hogares, en los sitios de trabajo, en las decisiones arbitrales, en el derecho a la salud. También se introdujo en los despachos judiciales. Entonces, sin equivocarnos, podemos decir que está en todas las facetas de la vida en Colombia, unas con mayor intensidad, con menor intensidad, pero ha sido tocadas por la acción de tutela. ¿Qué ha hecho la acción de tutela? Pues dinamizar el derecho, ¿no? Entonces vamos a ver dos escenarios. La Constitución de Colombia en 1986 y con el nuevo texto de 1991. Entonces, ¿qué decía la Constitución en 1986? Que era un Estado de derecho donde se respetaban los derechos colectivos. En la Constitución de 1991, que es un Estado social de derecho, donde priman las libertades individuales en relación con el derecho colectivo. En segundo lugar, no existía la acción de tutela en 1886, en vigencia del texto de 1991, pues aparecen los derechos fundamentales,
los cuales pueden ser protegidos por la acción de tutela. Además de otras modificaciones que trajo el nuevo texto de 1991, hay unas modificaciones que vamos a ver en este momento por el tema encomendado: modificación estructural y la modificación de legitimación. Entonces, la modificación estructural es una modificación por la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. En la parte orgánica, en la parte dogmática, tenemos lo que son los principios, los derechos y los elementos de protección. Y en la parte orgánica, a partir del artículo 113 de la Constitución, se encuentra lo que es la presentación de los órganos, los poderes y las funciones del Estado. Podríamos decir que a partir del artículo 113 en adelante, este Estado y los anteriores al artículo 113 podríamos decir que están los derechos. Lo que quiero plantear es que a partir de la Constitución del 91 hay un cambio en relación con estos dos escenarios, la parte orgánica y la parte dogmática. Con el texto anterior, cuando vigencia, cada vez que había una tensión entre los elementos dogmáticos y los elementos dogmáticos, siempre iba a ganar el poder. Vamos a mirar dos ejemplos para poder entender esta diferencia. El ejemplo, el servicio militar. Con la Constitución de 1886, todo sujeto estaba en la obligación de prestar su servicio militar obligatorio, ¿sí? Con el nuevo modelo del texto de 1991, cabe la posibilidad de la objeción de conciencia, es decir, que van a ganar los derechos. Otro de los ejemplos es el de la niña embarazada en el colegio X. Con el modelo de 1886 teníamos que la niña debía irse del colegio. La argumentación era simplemente moral, es decir, que si usted se queda, es un mal ejemplo, que de pronto las otras me resultan embarazadas, jurídicamente no había un proceso disciplinario, simplemente se decía, te vas, y así se debía. Con el modelo de 1991 se creó el proceso disciplinario y se protegen los derechos de esa menor. Con estos ejemplos quiero indicar que los derechos tienen la posibilidad de ganar, ¿sí? Ahora miremos la modificación en términos de legitimación. En el modelo anterior, ¿qué se tenía? Por ejemplo, cuando el papá decía algo debía cumplirse y simplemente ¿por qué? Porque yo soy su papá, ¿sí? Con el nuevo modelo, pues entonces hay una tendencia a que usted como hijo cumple no la orden, sino la sugerencia del padre. ¿Por qué? Porque es una persona decente, porque es respetuosa, porque lo respeta. Lo mismo sucedió en modelo de legitimación, sucede con la tutela contra providencias judiciales. ¿Por qué? Con el modelo anterior se decía que una sentencia debía cumplirse. ¿Por qué? Porque el juez fue el que la dictó, porque el magistrado la dictó y punto, ¿sí? Con el nuevo modelo de legitimación, una sentencia debe ser atendida. ¿Por qué? Porque la sacó el juez o porque la sacó la corte, pero adicionalmente porque es respetuosa de los derechos fundamentales. Entonces, insisto nuevamente en que los derechos tienen la posibilidad de ganar. ¿Listo? Con la Constitución del 1991 tiene mayor relevancia
estos derechos, y las instituciones están en el derecho en el deber de contestar las peticiones, las personas pueden hacer reclamos. Este es un cambio que trajo la Constitución. Entonces, en cuanto a las decisiones de los jueces, tenemos que los jueces declaran cuando se promueve una acción contra un juez, con un juez, ¿qué se verifica? Entonces se le solicita al juez básicamente verifique algo. Declárese que hay un contrato, declárese que hay un incumplimiento, declare, señor juez, que ese hijo es del señor aquel. Con la acción de tutela, el juez de tutela ordena, páguele, contéstele, opere a la señora, deje sin efecto un fallo, expídase otro, suspéndase acto administrativo. Eso es un juez poderoso, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ver que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, y nuestro punto de partida inicialmente sería con la Constitución de 1886, es que no había esa posibilidad de modificar esos fallos, ¿sí? Con la Constitución de 1886, si hay alguna posibilidad de modificar algún fallo, alguna acción que existiera contra una sentencia judicial, especialmente una de las altas cortes, pues nuestra respuesta es que no. ¿Y cuáles son estas razones? Primero, no había acción de tutela. Segundo, se pensaba que las decisiones judiciales eran intocables. Tercero, porque no había una legitimación orgánica, Cuarto, porque no había una teoría de los derechos fundamentales. No había esa apropiación de los derechos fundamentales, y en ese sentido, pues nadie peleaba por sus derechos. Luego de la Constitución de 1991, pues nuestra respuesta cambia, ¿no? Ya va a ser que sí. ¿Por qué? Porque la Constitución trajo consigo la acción de tutela, ¿sí? Entonces, que la acción de tutela debe ser rápida, eficaz, pero lo que vamos a ver en esta conferencia es la parte final, que dice que proceden las acciones contra cualquier autoridad pública. Eso lo encontramos en el inciso final, la parte final del inciso primero. Eso incluye a los jueces y magistrados, cualquier decisión. En un tercer momento vamos a ver también una modificación a nivel de decreto. Entonces, la norma que rige la acción de tutela es el decreto 2591 de 1991, que decía en su artículo 11, 12 y 14 que sí había una acción en contra de esas decisiones. Bueno, el artículo 12, el 11 nos hablaba de la caducidad, el artículo 12 de la competencia, y el artículo 40 de los factores de los efectos de la caducidad. En este sentido, pues teniendo en cuenta que la Constitución nos decía que sí, que había, el decreto decía que sí, pues vino el primer caso en Colombia de una acción de tutela contra una decisión de un juez. La encontramos en la sentencia T06 del 92,
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Esta fue una acción de tutela promovida por unos señores que habían sido condenados por estafa y falsedad en el distrito de Medellín, del Distrito Judicial de Medellín. Fueron condenados en primera instancia, fueron condenados en segunda instancia, fue llevada a casación. La Corte de Justicia en 1991 se abstuvo de ¿y qué hace el abogado? Pues presenta la acción de tutela. Le correspondió en esa ocasión a la Sala de Casación Civil, y la Sala de Casación Civil se negó a ampararla y dijo que no era posible que una acción de tutela modificara nada más y nada menos que una decisión de casación de la Corte Suprema de Justicia, argumentando el principio de la especialidad, independencia y autonomía. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dice que una vez que un juez conoce de una acción de tutela, no es un juez civil, sino un juez constitucional. Y el asunto de los jueces constitucionales son los derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales no le pertenecen ni a la jurisdicción civil, ni a la jurisdicción laboral, ni a la jurisdicción penal, ni a cualquier otra. Le pertenecen al sistema jurídico. Cuando se falla una acción de tutela, se falla como juez constitucional. El punto es que fue concedida el amparo y fue concedido el amparo contra esa providencia. Luego se interpone una acción de inconstitucionalidad contra esa norma en la sentencia 543 del 92, magistrado ponente, el doctor José Gregorio Hernández, le correspondió. Entonces, se declara inexequible el artículo 12, 14, 12, 11, 12 y 42 del decreto 2591, normas que consagraban la posibilidad de presentar acciones de tutela contra providencias judiciales y fallos ejecutoriados. En esa oportunidad, la Corte Constitucional estableció que no cabe la tutela contra providencias que pongan fin a un proceso, pero sí es posible la acción de tutela en actuaciones de hecho en que incurra el funcionario. Entonces solamente se dejó la posibilidad de iniciar una acción contra las providencias ejecutoriadas siempre y cuando hubiera una actuación de hecho. Posterior a eso, bueno, pues ahí se fue desarrollando las posibilidades de que hubiera acciones de tutela contra decisiones judiciales. Tenemos la sentencia 118 del 16 de marzo del 95, magistrado Gregorio Hernández, en donde se definía que si había la posibilidad, siempre y cuando hubiera una vía de hecho grave, perturbante de la normatividad. Fue evolucionando el desarrollo de los requisitos o de las posibilidades de que la acción de tutela se pudiera interponer contra una decisión de un juzgado. También tenemos la sentencia 492 del 95, que la vía judicial de hecho era de forma excepcional procedía a la acción de tutela por desconocimiento de la norma legal. Tenemos también la sentencia 567 del 98, que insistía nuevamente con la figura de la vía de hecho. También se incorporó otros defectos como el sustantivo, el fáctico, defecto orgánico
y defecto procedimental. Entonces se va desarrollando esas posibilidades para poder interponer una acción de tutela contra providencias judiciales. Y así ha evolucionado y seguirá, teniendo en cuenta que siempre se va a proteger los derechos fundamentales, ¿sí? Tenemos la sentencia 590 del 2005 de la Corte Constitucional, doctor Jaime Córdoba Triviño. En este fallo es un fallo de inexequibilidad. Tenemos en cuenta que para la fecha estaba el nuevo código penal vigente, que es la ley 906 del 94. En este código se incluyó en el artículo 185, en la zona de casación, que decía que contra los fallos de casación no cabe ninguna acción, salvo el de revisión. Bueno, el punto es que si se dejaba ese enunciado así, pues no iba a caber la acción de tutela, ¿no? Entonces se interpuso precisamente una demanda de inconstitucionalidad, se declaró inexequible la palabra ni acción, ¿sí? Y posterior a esto, en esta misma sentencia se establecen unos requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra fallos judiciales y unas causales específicas de procedibilidad para que contra providencias judiciales. Entonces tenemos en primer lugar los requisitos generales. ¿Sí? Es muy importante si usted tiene una decisión de una providencia judicial donde usted considere que están vulnerándose los derechos o que hay una vía de hecho, y los requisitos que vamos a ver en este momento, puede contactar, solicitar una consulta con derecho y propiedad para que sea revisado su caso y se le haga un estudio, ¿sí? ¿Es procedente o no una acción de tutela contra esa providencia? ¿Listo? Entonces, en primer lugar, que cuando el asunto tenga relevancia constitucional, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esta relevancia constitucional? El juez debe indicar, cuando se hace la revisión de esa acción de tutela que se presenta contra decisiones judiciales, debe indicar con claridad la forma y expresa de por qué esa cuestión que se va a resolver tiene una relevancia constitucional. Y es, ¿cuál? Los derechos fundamentales. Pongámonos en el ámbito de que se va a presentar una acción de tutela contra una providencia de un juez laboral. Entonces, ese juez laboral tiene su propio lenguaje, lenguaje del Código Sustantivo de Trabajo y procedimiento. Entonces, es adecuar ese lenguaje laboral al lenguaje constitucional. Es decir, ¿qué derechos fundamentales se están alegando? Por ejemplo, los derechos adquiridos, el derecho al fuero sindical o la relación de los derechos fundamentales que se están vulnerando, ¿sí? En segunda medida, cuando el interesado haya agotado los requisitos judiciales ordinarios, extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela. Pues es apenas obvio en este requisito, es que si usted presentó inició un proceso judicial, es que usted agote cada uno de los requisitos propios de ese proceso, ¿sí? Agotados esos requisitos, se estudia la posibilidad de hacer la acción de tutela. Si usted no agotó los requisitos, tuvo toda la oportunidad procesal para defenderse,
tuvo la oportunidad de interponer algún recurso y no lo hizo, pues no va a ser procedente la acción de tutela, porque la acción de tutela no es un mecanismo para revivir, por ejemplo, términos, no. ¿Listo? Entonces debe haber agotado todos los requisitos, todos los recursos propios de su proceso. El tercer requisito, cuando la petición cumpla con los requisitos de inmediatez, de acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, ¿a qué se refiere con el requisito de inmediatez? Es que usted hacerse en el menor tiempo posible, ¿sí? Es decir, al mes, a los 2 meses, que no supere los 6 meses. ¿Sí? Ahí también, bueno, se han desarrollado por vía jurisprudencial también que esa inmediatez también tiene unos requisitos que son característicos o la dificultad del proceso, que la actividad del accionante, es decir, todo que esté atento a su proceso y, por ejemplo, que esa tardanza en ese proceso no haya sido por él, sino por otra, que se pueda justificar esa tardanza, ¿sí? Entonces hay unos requisitos también que se deben cumplir en esa inmediatez. Pero en términos generales es que se haga lo más pronto posible, que no supere los 6 meses, ¿sí? Porque ese es un estudio que se le hace en el momento de la inmediatez, de estudiar el requisito de la inmediatez. Continuamos con el cuarto requisito, que en caso de tratarse de una irregularidad procesal, cuando ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva a los derechos fundamentales. Entonces, en estas irregularidades procesales, debe tener una incidencia directa en la decisión y que afecte los derechos fundamentales, sino tampoco va a proceder la acción de tutela. Por ejemplo, estamos en un proceso judicial donde se decretaron unas pruebas y esas pruebas eran ilícitas y se tomó una decisión o se falló teniendo en cuenta pruebas ilícitas, entonces es susceptible de anular ese juicio. Entonces, si usted de pronto tiene un proceso que tiene una de estas irregularidades, puede solicitar una consulta con abogados de derecho y propiedad para que le hagan estudio a su caso y poderle dar una solución, ¿sí? Vamos a revisar nuestro quinto requisito, cuando el accionante identifique de forma razonable los yerros de la autoridad judicial que generan la violación. Entonces, aquí es algo muy importante que se debe tener en cuenta, que esos yerros quiere decir que el accionante está en la obligación de alegarlos durante el proceso, ¿sí? Por ejemplo, a mí me preguntan en las consultas, me preguntan, aquí yo veo en este fallo que hay una vía de hecho y puede tener una súper espectacular, y yo le pregunto, ¿la alegó en el proceso? Si no la alegó en el proceso, pues esa acción no va a ser procedente. ¿Listo? Entonces hay que revisar muy detalladamente, si bien es cierto que las acciones de tutela no tienen unos requisitos formales, para las acciones de tutela contra providencias judiciales sí se han establecido unos requisitos especiales y unas causales generales, requisitos generales y causales especiales para que procedan, ¿sí? Entonces, en esos eventos que se vayan a iniciar, sí es importante que esté acompañado de un abogado, que el abogado sea quien le revise si realmente este fallo le va a proceder una acción de tutela o no. ¿Listo? El sexto requisito es que no se trate de un fallo de tutela,
Me explico, es decir, usted interpuso una acción de tutela y le fallaron y usted va a interponer otra contra ese fallo, pues en este caso no le va a proceder. Bien. Vamos a ver las causales específicas. Que tenemos el defecto orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, el error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Entonces vamos a ver de qué se trata el defecto orgánico. Esto ocurre cuando el funcionario que profirió la sentencia impugnada carece de forma absoluta de competencia. Entonces, este es muy importante que usted esté acompañado de un abogado para que le pueda hacer este estudio en que si el juez que decidió era competente o no era competente para decidir el asunto que se falló. ¿Listo? El defecto procedimental o absoluto surge cuando el juez actuó al margen del procedimiento previsto por la ley. ¿Listo? El defecto fáctico se presenta cuando la decisión impugnada carece de apoyo probatorio que permita aplicar la norma que sustenta la decisión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando no se valoró una prueba que era decisiva en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, cuando no se decretó dentro del proceso una prueba decisiva para ese proceso, ¿sí? También cuando se decreta la prueba, pero no se practica y era decisiva para la decisión. Tenemos el siguiente requisito, defecto material, que tiene lugar cuando la decisión que se toma está fundamentada en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando exista una contradicción evidente y grosera contra los derechos fundamentales de la decisión. Continuamos con los hierros inducidos. Pues este requisito pues no se ve mucho, pero podría hacerse el estudio en el evento en que se pueda incurrir. ¿Cuándo se presenta? Acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de un engaño por parte de un tercero, que lo condujo a adoptar una decisión que afectaba los derechos fundamentales, ¿sí? Pero no fue porque él quiso hacerlo, sino que fue inducido o se le indujo por una tercera persona. Decisión sin motivación. ¿Sabes en qué consiste esta causal? Se presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación debido a que el servidor judicial incumplió con su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan la decisión. Continuamos con el siguiente requisito, que es el desconocimiento del precedente. ¿Cuándo se configura? Entonces, se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre un determinado tema y el funcionario desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, pues la acción de tutela lo que busca es garantizar la eficacia jurídica de los derechos fundamentales y los derechos a la igualdad. ¿Sí? Por violación directa de la Constitución. Esta se deriva, pues, del principio de la supremacía de la Constitución y el reconocer y reconoce a la Carta Política como un documento pleno, vinculante y con fuerza normativa. Las decisiones judiciales no deben ir en contravía en contravía de nuestra Constitución. Entonces tenemos ¿qué ha dicho la Corte en sentencia T204, magistrada ponente
la doctora Clara Inés Vargas, que se dice en esta sentencia que la acción de tutela contra sentencias judiciales es una especie de control de constitucionalidad, así también lo reitera la Corte en sentencia T 774 del 2004, magistrado ponente el doctor Manuel José Cepeda, también reitera que la sentencia judicial es una especie dentro del control concreto de constitucionalidad sobre todos los actos de las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Entonces, podemos, si usted tiene un caso, si usted inició un proceso, fallaron y usted no tiene claridad si procede la acción de tutela, teniendo en cuenta los requisitos generales y las causales específicas, puede contactar por Derecho y Propiedad, agendar su consulta, que se le haga estudio a su proceso y se le pueda dar una solución de si le procede o no le procede la acción de tutela. ¿Qué podemos revisar también? ¿Quiénes son los competentes para conocer de estas acciones de tutela? Pues los jueces, los tribunales de la jurisdicción donde ocurrió la violación de esos derechos que se están invocando, ¿sí? Donde se va a solicitar. ¿Qué se debe hacer? En esta tutela, ¿qué se debe alegar? Aquí en esta tutela contra las decisiones judiciales no se va a alegar es que no aplicó el decreto tal, es que no aplicó el código tal o el artículo tal. No, aquí lo que se va a ventilar es única y exclusivamente los derechos fundamentales violados, ¿sí? No se va a tocar nada de la norma, sino solamente si con esa decisión o con el trámite de ese proceso que se falló, se violaron derechos fundamentales, únicamente. No se tiene entendido que es una instancia más o que se van a revivir términos, que usted de pronto en su proceso no agotó. No, solamente se va a tocar temas de derechos fundamentales violados. Lo que estamos indicando en la inmediatez, ¿cuánto es el término que se tiene para presentar estas acciones de tutela? Pues por vía jurisprudencial se ha establecido en la sentencia de unificación 02201 del 2014, el del Consejo de Estado, que el plazo debe ser dentro de los 6 meses. Como regla general, ¿no? A partir de la notificación o ejecutoría de la sentencia por hecho, por omisión o por las causales que hemos visto, tanto generales como especiales, de la violación de los derechos, violación de los derechos fundamentales. Lo mismo que la tutela, pues, que debe contener, son impugnables, también tienen su revisión. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, pues no, en términos generales, pues no se necesita abogado, pero teniendo en cuenta y la complejidad de la acción de tutela contra una sentencia judicial, pues sí es necesario que un profesional le haga el estudio si le procede o no le procede la acción de tutela. ¿Contra quién se interpone esta acción de tutela? Pues es específicamente contra el juez que tomó la decisión. ¿Y cuáles son las consecuencias de incumplirse este fallo de tutela en salirle procedente, en ser favorable? Pues que se debe cumplir la decisión que se tome. El incumplimiento igual, desacato, arresto de 6 meses, multa. Bueno, en términos generales, pues no tiene mucha complejidad, pero sí es
contra las sentencias de un fallo ya ejecutoriado, si es necesario que usted esté asesorado de un apoderado, de un abogado, que puede contactar a Derecho y Propiedad para que le haga este estudio. Puede contactarse al área comercial al 320-233-0619 o a servicio al cliente al 314-475-1002 para que puedan hacerle revisión, un estudio de su caso. En el evento de ser procedente, pues ya se les dará una solución. Entonces, vamos a dar paso para las preguntas. Bueno, doctora Rudmira, muchas gracias por esta capacitación. Realmente en el día de hoy hemos aprendido bastante de este tema y pues prácticamente se vuelve como una alternativa. Qué pena con usted, no sé si podemos dejar la penúltima diapositiva donde están los números, mientras vamos revisando aquí las preguntas que nos hacen a través de las diferentes plataformas donde nos ven en este momento. Como les decía, importante pues conocer acerca de todo este tema porque se vuelve prácticamente un recurso para nosotros en algún momento poder de pronto quizás cambiar la suerte de un proceso judicial como tal. Bueno, nos preguntan, doctora, si esta acción de tutela funciona para todos los fallos judiciales. Sí, para todos los fallos judiciales, sí. Como indicábamos en la conferencia, si procede la acción de tutela por vía jurisprudencial, hay unos requisitos y es muy importante revisar y que esté asesorado por un abogado para que le haga el estudio de los requisitos generales, que se deben cumplir todos esos requisitos generales. En los requisitos específicos, pues solamente necesita que se configure 3, 4, entre más se configuren, pues mucho mejor. Pero este estudio sí debe hacérselo un abogado para que le indique y le haga el estudio antes de iniciar la acción de tutela. ¿Sí? Pero contra todos los fallos judiciales, puede ser en asuntos laborales, en asuntos de familia, en asuntos penales, administrativos, en todos los fallos judiciales. Doctora, ¿es posible entonces, digamos, que tenga yo que ajustarme un tiempo? Por ejemplo, que el fallo judicial lo profieran el día de hoy, ¿tengo yo hasta cuánto tiempo para poder presentar la acción de tutela en contra de este fallo judicial? Bueno, como hemos visto también en la conferencia, hay un tiempo por vía jurisprudencial, el Consejo de Estado ha establecido que 6 meses, ¿no? Pero también vimos en los requisitos específicos en la inmediatez, ¿sí? Y habría que hacerle el estudio para saber si le procede posterior a los 6 meses y por qué se justifica o por qué, cuál es la causa que usted justifica de la tardanza, ¿sí? Pero en términos generales, dentro de los 6 meses siguientes, el término para interponer la acción de tutela contra ese fallo, sin dejar por fuera pues el requisito de la inmediatez. Bueno, nos preguntan aquí a través de Facebook, el señor Javier Cano nos dice, ¿un menor de edad puede interponer una acción de tutela? Bueno, como pues tienen los padres, que serían sus representantes legales, porque el menor no tiene capacidad jurídica para interponer la acción de tutela, pero a nombre de él y a favor de él. Doctora, ¿es posible pronto que su merced nos pueda refrescar de pronto esos requisitos que debemos tener para poder presentar esta acción de tutela en contra de estos fallos? Para, pues, digamos que poder ir cerrando y ir conociendo puntualmente cuáles son esos requisitos. Pues sí, claro. Tenemos, bueno, los requisitos generales, ¿no? Requisitos generales. Hay que tener en cuenta dos cosas, los requisitos generales y los causales específicas, ¿no? Entonces tenemos que el requisito general son 6, cuando el asunto tenga una relevancia constitucional, como ya habíamos visto, que efectivamente se le estén vulnerando derechos fundamentales a esa persona, ¿sí? El siguiente es que se hayan agotado todos los recursos
ordinarios, extraordinarios, antes de acudir a la acción de tutela, ¿sí? El requisito de la inmediatez, como la pregunta que nos hacían en esta conferencia, bueno, ¿cuánto tiempo? Entonces, la inmediatez, que se trate, también otros los requisitos de una irregularidad procesal, que se trate o que haya una forma razonable, que la accionante indique de forma razonable los hierros de la autoridad judicial y que no sea contra un fallo de tutela. Esos son los requisitos generales, ¿no? Se deben cumplir esos 6 requisitos generales. Y como los requisitos específicos tenemos el defecto orgánico, el defecto procedimental absoluto, el defecto fáctico, el defecto material o sustantivo, el defecto de error inducido, de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución. Entonces hay que tener muy presente esos requisitos en el momento de interponer una acción de tutela contra un fallo judicial que es ejecutorial. Bueno, realmente pues es bastante, como lo hemos visto, bastante pertinente en caso de que se presenten esas situaciones, poder, como usted lo decía, doctora, contar con un abogado que nos pueda representar, que nos pueda ayudar, que nos pueda asesorar, porque muchas veces de pronto acudimos a la justicia y dentro de la misma justicia puede de pronto que se nos vulneren nuestros derechos. Entonces, pues, ¿quién más que de pronto un juez de tutela para podernos ayudar a reversar todas estas actuaciones, ¿no? Entonces, la invitación queda para todos ustedes de que si ustedes tienen una consulta, alguna situación, alguna asesoría que requieran, aquí abogados expertos a nivel nacional como la doctora Rudmira Barón en la ciudad de Villavicencio, por ejemplo, o en cualquier de nuestras ciudades donde tenemos oficina, podemos ayudarlos a que ustedes puedan retornar y recuperar cada una de estas garantías a sus derechos. Entonces, muy importante que usted pueda comunicar con nosotros a los números que aparecen en pantalla del área de servicio al cliente. Incluso puede usted escribirnos al correo servicio al cliente @derechopropiedad.com, chatear con nosotros a través de www.derechopropiedad.com, incluso escribirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter, ver estas capacitaciones en el canal de YouTube, y los invitamos a todos ustedes para que se conecten con nosotros aquí en Diálogo con Derecho y Propiedad el día 26 de octubre. ¿Cómo puedo iniciar una acción ante un tribunal de arbitraje? De pronto dentro del se coloca una cláusula compromisoria que nos obliga a ir a un tribunal de arbitraje importante, pues en este caso, puedo yo iniciar una acción ante estos tribunales de arbitraje. Les agradecemos a todos ustedes que estén en esta mañana con nosotros conectados. A la doctora Barón, muchísimas gracias, Rosmira, por estar con nosotros. Esperamos tenerla muy pronto nuevamente aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Muchas gracias, doctor Kevin. Sí, voy a estar pendiente entonces de una próxima invitación para acompañarlos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. A todos ustedes ya saben, entonces, el próximo lunes, 9 de la mañana, conéctese con nosotros y aprenda de muchos más temas jurídicos de su interés. No olviden que Derecho y Propiedad es la solución a todos sus problemas jurídicos y le brinda alternativas legales. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el próximo lunes. Que estén muy bien. Pasen un feliz día. Chao, chao.